Hola, bienvenido a Más que Números. En este video veremos la forma en que se puede determinar si un dato debe considerarse como atípico dentro de un conjunto de observaciones o mediciones realizadas para una variable cuantitativa. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Supongamos que se realiza la medición en centímetros de la estatura de 12 personas y se obtienen los siguientes valores. El valor de la estatura promedio será de 177 centímetros. Sin embargo, al analizar los datos, encontramos tres valores que están relativamente distantes del valor promedio y sospechamos que pudieran ser erróneos o bien pudiera tratarse de valores atípicos pero correctos. Con la finalidad de determinar si estos valores son correctos, la recomendación es verificar la observación o medición realizada, siempre y cuando esto sea posible. Si alguno de los valores bajo sospecha es incorrecto, este se corrige. Y con ello, el valor de los estadísticos calculados que involucren el dato corregido. En este caso, el promedio de la estatura, que pasa de 177 a 174 centímetros. Ahora bien, ¿qué pasa si todos los datos bajo sospecha son correctos? Entonces debemos determinar si estos datos son atípicos o no, para decidir, según el contexto de nuestro estudio, si debemos conservarlos o eliminarlos del conjunto de datos bajo análisis. Para identificar si un dato es atípico, contamos con dos criterios para definirlo. El primero es la regla del rango intercuartílico y el segundo es la distancia del valor bajo análisis con respecto a la media en términos de la desviación estándar de los datos. Para utilizar la regla del rango intercuartílico, hay que recordar que este es igual a la diferencia entre los valores del tercer cuartil y el primer cuartil. Una vez calculado el rango intercuartílico, este se utiliza, junto con los valores del primer y tercer cuartil, para construir un intervalo dentro del cual se encontrarán los valores no atípicos y todo valor fuera de él será considerado como atípico. El límite inferior del intervalo se calcula restando al valor del primer cuartil 1.5 veces el valor del rango intercuartílico. Por otra parte, el límite superior del intervalo se calcula sumándole al tercer cuartil 1.5 veces el valor del rango intercuartílico. Retomemos el ejemplo de los datos correspondientes a la estatura de 12 personas. En esto se apreciaban tres datos como posiblemente atípicos, dos muy grandes y uno mucho menor que el promedio. Para utilizar el criterio del rango intercuartílico para determinar si son atípicos o no, lo primero que haremos es calcular el primer cuartil de los datos utilizando la función de Excel cuartil.inc. Seleccionamos los datos que se analizan y le indicamos el cuartil que deseamos calcular, en este caso, el primero. Ahora calcularemos el cuartil número 3 utilizando la misma función. Con estos valores establecemos el valor del rango intercuartílico, restando al tercer cuartil el valor del primero. El rango intercuartílico es de 13.25. Con este valor calculamos los límites inferior y superior del intervalo en el que deben encontrarse los datos para no ser considerados atípicos. El límite inferior se calcula restando al valor del primer cuartil 1.5 veces el valor del rango intercuartil, dando por resultado 149.63 centímetros. Todo dato con un valor por debajo de esta cantidad debe considerarse atípico. Ahora, para establecer el límite superior, al valor del tercer cuartil se le agrega 1.5 veces el valor del rango intercuartil. El valor resultante es de 202.63 centímetros. Un dato con valor mayor a esta cantidad será atípico bajo este criterio. Al final, de los tres datos sospechosos de ser atípicos, solo el de 213 centímetros resulta estar fuera del intervalo calculado, por lo que se confirma como dato atípico. Deberá analizarse si se elimina del conjunto de datos o se conserva en él. Un criterio adicional para establecer si un dato es atípico o no está relacionado con el valor de la media y la desviación estándar de los datos, y es útil cuando los datos analizados presentan una distribución normal, en cuyo caso el 99.7% de ellos estarían en un intervalo
de valores cuyo límite inferior es igual al valor de la media menos 3 veces la desviación estándar de los datos, y un límite superior igual al valor de la media más 3 veces la desviación estándar. Cualquier dato con valor fuera de este intervalo se considerará atípico. En el caso de que la distribución de los datos no corresponda a una distribución normal, es preferible utilizar el criterio del rango intercuartílico. Regresemos al ejemplo de los datos de la estatura de 12 personas. Para utilizar el criterio de la distancia a la media para determinar si los datos bajo sospecha son atípicos o no, lo primero que haremos es calcular la media o promedio de los datos utilizando la función de Excel promedio. Seleccionamos los datos que se analizan, cerramos paréntesis y presionamos Enter. El promedio es de 177 centímetros. Ahora calcularemos la desviación estándar de los datos de la muestra con la función desbest.m. Seleccionamos las celdas con los 12 datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. La desviación estándar de los datos es de 16.19 centímetros. Con estos valores establecemos los límites inferior y superior del intervalo en el que deben encontrarse los datos para no ser considerados atípicos. El límite inferior se calcula restando al valor de la media 3 veces el valor de la desviación estándar, dando como resultado 128.44 centímetros. Todo dato con un valor por debajo de esta cantidad debe considerarse atípico. Ahora, para establecer el límite superior, al valor de la media se le agrega 3 veces el valor de la desviación estándar. El valor resultante es de 225.56 centímetros. Un dato con valor mayor a esta cantidad será atípico bajo este criterio. Al final, bajo el criterio de la distancia de la media, los 3 datos sospechosos de ser atípicos están dentro del intervalo calculado, por lo que ninguno debería considerarse como atípico. Es importante insistir en que este criterio ofrece resultados más confiables cuando los datos tienen una distribución normal, por lo que la recomendación antes de utilizarlo es verificar que esta suposición se cumpla. Gracias por tu atención. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números.